Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa, GR1, es decir, la primera del gran reseteo, y vamos con el versículo correspondiente a las lecturas del día 24 de abril, domingo 24 de abril de 2022, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Y no es casualidad, porque el versículo es el siguiente. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, 22, 23. Es el sacramento de la penitencia o de la confesión o de la reconciliación, como veíamos en el comentario a 2 de Corintios 5, 18. Los paralelos de este versículo son Mateo 16, 19, donde a Pedro se le da el poder de atar y desatar, lo mismo que a la comunidad se le da en Mateo 18, 18. Vamos por partes con estos dos versículos. Primero, soplar es el don del Espíritu Santo para una misión concreta. Es el llamado Pentecostés joánico, que se da, ya digo, para la misión concreta de perdonar los pecados. Como el Padre me envió, había dicho el Señor antes, así yo también os envío. La misión principal de Jesús, ¿cuál es? Como le revela el ángel a San José, le pondrás por nombre a Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Juan el Bautista lo señalará diciendo: ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El soplo es el de Génesis 2.7, la creación del hombre, cuando sopla sobre él, o de Ezequiel 37.9, la visión de los huesos secos, donde se invoca a que el viento del Espíritu regenere los huesos secos. Y es que a través del sacramento de la penitencia, de la confesión o de la reconciliación, somos nuevas criaturas. Por tanto, el perdón de los pecados funciona como una nueva creación que hace revivir o resucitar esos huesos secos. Pero claro, esto muchas veces se ha entendido referido, y sobre todo los protestantes, al bautismo. Y el sacramento de la penitencia, pues, ¿dónde está? Ya hemos visto, por ejemplo, que el lavatorio de los pies no tiene sentido las palabras de Jesús en Juan 13:10. Vosotros, uno que ya se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, referido al sacramento de la penitencia, y se configura como un verdadero ministerio, como ya nos dijo San Pablo en 2 de Corintios 5:18. ¿Hay elementos para pensar esto? Pues sí, por ejemplo, que los presbíteros perdonan los pecados está ya en la carta de Santiago, referido a la unción de enfermos en el capítulo 5. Pero hay algo más. Es una práctica de la primitiva iglesia, porque, por ejemplo, el concilio de Calcedonia, o mejor dicho, una carta de San León Magno a raíz del concilio de Calcedonia del año 451, ya nos está hablando del sacramento de la penitencia. Igualmente, porque siempre se ha dicho que esto era cosa del concilio de Trento de 1500 y pico. Pues no, no es cierto. El concilio de Letrán en 1215 ya habla de la necesidad y de las penas del anejas al secreto de confesión y a su infracción. El concilio de Trento nos da una pista sobre este versículo en concreto y sobre cómo hay que entender la confesión personal de los pecados al sacerdote. ¿Por qué? Porque este versículo nos dice: a quienes se los perdonéis, que les quedan perdonados; a quienes les retengáis, les quedan retenidos. Eso no es posible sin una confesión expresa, es decir, no te tienes que confesar con Dios. Hay una necesidad de hacer una confesión expresa de los pecados para que te sean perdonados, porque si no, el sacerdote o la persona encargada de discernirlo no puede decidir si los perdona o los retiene. Y esa potestad le fue dada a los apóstoles, y los apóstoles la han transmitido en este versículo de Juan 20, 22, 23. Esto también nos lo recuerda Juan Pablo II en la audiencia general de 22 de julio de 1998. En la descripción del vídeo ya sabes que tienes todo el material necesario para todo esto. Porque no por casualidad este evangelio se lee el día del domingo de la Divina Misericordia, instituido por San Juan Pablo II el día 30 de abril del año 2000, fecha de la canonización de Santa Faustina Kowalska,
que estableció en su diario, en el número 723 de su diario, las bases para esta celebración. Así que ya sabes, feliz domingo de la Divina Misericordia.